¿Qué tal? Mi nombre es Alan Hernández, soy miembro del grupo Catarsis y el día de hoy se me dio la oportunidad de poderte explicar el capítulo 3 y 14 del libro de la metodología de la investigación por Roberto Hernández Sampieri. Entonces te voy a explicar un poquito de cómo se componen estos dos capítulos. Tengo que decirte que traté de resumirlo lo más que se pudiera porque en verdad que son demasiado extensos los capítulos, así que te recomendaría que le des una leída. Bueno, y pues sin más preámbulo, pues vamos con el video. Bueno, ya estamos acá, entonces vamos a comenzar con el capítulo 13, que es la recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa. Tenemos que tener primero en cuenta de que esto es el muestreo y recolección y análisis que ocurren de forma paralela. También pretende obtener datos y analizarlos para que se conviertan en información y conocimiento. En la recolección de datos, pues el investigador es un instrumento, ocurre en ambientes naturales y no se miden variables, se descubren conceptos y categorías. La recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadísticos. Lo que se busca en un estudio cualitativo pues es obtener en qué se convertirán en información de personas u otros seres vivos, comunidades, situaciones, procesos en profundidad. La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales, como se decía anteriormente, y cotidianos de los participantes en unidades de muestreo. Alguna de las recomendaciones para la recolección de datos sería no inducir respuestas ni comportamiento de los participantes, más que todo, ¿verdad? Siguiendo de esto sería lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos ni criticarlos. Tener varias fuentes de datos, personas distintas mediante métodos diferentes. Recordar que cada cultura, grupo e individuo representan una realidad única. No hablar de miedos o angustias ni preocupar a los participantes. Rechazar todo tipo de comportamiento negativo. Quienes tengan comportamientos machistas o impropios, ya sea con el investigador o con tus compañeros que te están apoyando, ¿verdad? En este caso tus colegas y con los demás participantes, ¿verdad? No será ninguna clase de chantaje. Nunca poner en riesgo tu seguridad personal ni la de los participantes. Cuando son varios investigadores conviene efectuar reuniones para evaluar los avances y analizar si el ambiente, el lugar, las unidades y la muestra son las adecuadas. Platicar frecuentemente con algunos participantes para conocer más a fondo dónde estás ubicado y comprender su cotidianidad, ¿verdad? También sería participar en algunas actividades con los participantes, ¿verdad? Para lograr una relación de empatía. Eh, Siguiendo de esto, pues tenemos el apoyo en la recolección de datos, los cuales serían, nos podemos apoyar en la observación, en la entrevista, en los grupos de enfoque y documentos materiales y artefactos diversos. Ahorita voy a explicar cada uno cómo son. En el caso de la observación sería en la investigación cualitativa, pues necesitas estar entrenado para observar, que es diferente a ver, ¿verdad? La observación investigativa no se limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos. Algunos de los propósitos esenciales de la observación sería explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social, analizando sus significados y a los actores que generan. Comprender procesos, los cuales son vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan. También identificar los problemas sociales, generar hipótesis para futuros estudios. También durante décadas los zoólogos, naturalistas y etólogos han confiado en la observación para entender el comportamiento de ciertas especies de animales. También elementos que puedes realizar en la observación. En este caso estaría el ambiente físico, que es el entorno. Sería el tamaño, la distribución, señales, accesos, sitios con funciones centrales, iglesias, centros de poder político y económico, hospitales, mercados, etcétera. Y además resultan tan muy importantes eh, porque son nuestras impresiones iniciales, ¿verdad? También está el ambiente social y humano, que en este caso serían las formas de organizaciones en grupos, en patrones de vinculación. Sería como el propósito del liderazgo, la frecuencia de las interacciones, también las características de los grupos y participantes. También tenemos las actividades individuales y colectivas. Sería qué hacen los participantes, a qué se dedican, cuándo y cómo lo hacen. Entonces tienes un pregunta las que influyen al momento de realizar esto más que todo.
Están los artefactos que en este caso se basan en los que lo utilizan los participantes y las funciones que cubren. Tenemos los hechos relevantes, eventos e historias, que son como ceremonias religiosas o paganas también, desastres, guerras, ocurridas en el ambiente y a los individuos. Ya puede ser una pérdida de un ser querido, un matrimonio, infidelidades y traiciones. Se puede presentar en una cronología de sucesos, en otro caso ordenados por su importancia. También tenemos los retratos los humanos, que serían descripciones de los participantes. Esta es una lista parcial, desde luego no todos los elementos se aplican a todos los estudios cualitativos, como tampoco todas las herramientas para recolectar datos narrativos. Los elementos se van convirtiendo en datos que darán pie a las unidades de análisis. Además no los determinas de antemano, ya que surgen de tu misma inmersión y observación. Así defines las unidades de análisis. Siguiendo esto sería la entrevista. En este caso pues vamos a dar algunas características de la entrevista cualitativa. La primera sería que es flexible. El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad. Incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. También las preguntas y el orden en que se hacen se adecúan según a los participantes. Eh, tiene que tener un carácter amistoso. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de los significados de la entrevista. También el entrevistador ajusta su comunicación a las normas y el lenguaje del entrevistado, ¿verdad? Las preguntas son abiertas y neutrales. Ahorita te voy a dar unos tipos de preguntas que se pueden realizar en la entrevista cualitativa. En este caso pues hablaremos de dos tipologías sobre las preguntas. La primera sería las generales, las cuales ahorita te voy a presentar. En este caso pues se dividen de opinión. Sería como: ¿considera usted que haya corrupción en el actual gobierno desde su punto de vista, cuál cree que es el problema en este caso? ¿Qué piensa de esto? Son preguntas así. También siguiendo de esto sería de expresión y de sentimientos, que serán un poco más personales, ¿verdad? A respecto hacia un tema, como sería: ¿cómo se siente respecto al alcoholismo de su esposo? ¿Cómo describiría lo que experimenta sobre eso, etcétera? También tenemos las de conocimientos, que sería como: ¿cuáles son los candidatos a ocupar la alcaldía de? ¿Qué sabe usted de las causas que provocaron el alcoholismo de su esposo? O sea, que más que todo de información, son como que de teoría las que tienes que realizar en ese momento. Las sensitivas, que serían más que todo relativas a los sentidos, ¿verdad? Así como: ¿qué género de música le gusta escuchar más cuando se encuentra estresado? ¿Qué vio en la escena del crimen? Basándonos en los sentidos. Tenemos de antecedentes, en este caso sería: ¿cuánto tiempo participó en la guerra cristera? Después de su primer alumbramiento sufrió depresión postparto, etcétera. Y por último tenemos las de simulación, que sería: suponga que usted es el alcalde de... Más que todo de simulaciones, así como que influye mucho la creatividad de la persona. También te voy a dar unas recomendaciones para cuando realices las entrevistas. Primero sería: el propósito de las entrevistas es obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del entrevistado. El entrevistador debe ser escuchado con atención e interesante por el contenido y la narrativa de cada respuesta. Lograr espontaneidad y amplitud de respuesta, así como el entrevistado se relaje. Después de eso tenemos crear un clima de confianza. Hay temas que son mejores que otros. No preguntar de manera tendenciosa ni induciendo las respuestas. No se deben utilizar calificativos. En este caso sería como: la huelga de los trabajadores están saliéndose de control. Es una pregunta prejuiciosa. En todo caso es mejor preguntar: ¿cuál es el estado actual en el que se encuentra la huelga? Siguiendo también tenemos la de escuchar activamente, que pedir ejemplos y hacer una sola pregunta a la vez. Evitar elementos que obstruyan la conversación, como el timbre del teléfono, el ruido de la calle, las interrupciones de terceros, el sonido de aparatos, etcétera. No interrumpir al entrevistado, sino guiarlo con discreción. No brincar abruptamente de un tema a otro, aún en las entrevistas no estructuradas, ya que si el entrevistado se enfoca en un tema, no hay que perderlo, sino profundizar en el asunto. También hay que siempre informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista y el uso que se le dará. La entrevista debe ser un diálogo, y resulta muy importante dejar que fluya el punto de vista único y profundo del entrevistado. Y normalmente se efectúan primero las preguntas generales, tienen un orden el cual ahorita te voy a presentar. Como te decía, el orden y la formulación sugerido de las preguntas. Primero que nada tienes que empezar con las preguntas generales y fáciles.
Después de haber iniciado con estas, tocan las preguntas complejas, siguiendo de esto las preguntas sensibles y delicadas y por último las preguntas de cierre. En este caso ahorita te voy a presentar las sesiones en profundidad o en grupos de enfoque, cómo es que se pueden realizar. En este caso te voy a dar algunos pasos, los cuales son muy importantes de seguir. También tengo que agregar que las sesiones en profundidad o grupos de enfoque es un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido con los grupos de enfoque. Algunos autores los consideran como una especie de entrevistas grupales que consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos, ya sea de 3 a 10 personas, en las cuales los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. En este caso, como te decía, te estoy dando los pasos. El primero sería determinar un número provisional de grupos para ver cuántas sesiones se van a realizar, ¿verdad? Como se te mencionó, pues tal número se puede acortar o alargar de acuerdo con el desarrollo del estudio. Segundo esto sería definir el perfil de las personas, en este caso serían como los tipos que habrán de participar en cada sesión. Regularmente durante la inmersión te percatas del perfil de los individuos adecuados para los grupos, pero también se puede modificar si la investigación lo requiere. Detectar personas del tipo elegido e invitarlas a las sesiones. Organizar la sesión o sesiones en un lugar confortable, silencioso y aislado. Los participantes deben sentirse tranquilos y relajados. Llevar a cabo cada sesión, el moderador puede ser tú o aún mejor alguien más para que tú puedas estar concentrado totalmente en la sesión, porque tienes que crear un clima de confianza entre los participantes. Tú tienes que tratar de que los participantes se sientan cómodos al momento de estar en la sesión. Puede ser de que pases aunque sea una taza de café o alguna refacción, ¿verdad? Para que entren como que un poco más en armonía y sea más agradable. También está elaborar del reporte de la sesión, el cual incluye principalmente, esto es importante, los datos sobre los participantes. En esto entra la edad, el género, el nivel educativo y todo aquello que sea relevante para el estudio. La fecha y la duración de la sesión que realizaste, la hora de inicio y de terminación. La información completa del desarrollo de cada sesión, la actitud y comportamiento de los participantes hacia moderador, la sesión en sí, resultados de la sesión y observaciones del conductor, así como una bitácora de la sesión. Es prácticamente imposible que el guía tome notas durante la sesión, por lo que, como te dijimos, estas pueden ser elaboradas por ti u otro investigador. Ahora vamos a pasar con los documentos, registros, materiales y artefactos. En este caso, pues, como se dice, es una fuente muy valiosa de datos cualitativos. Son los documentos, materiales y artefactos diversos. En este caso, pues te pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades las producen y narran. Entre tales elementos podemos mencionar cartas, diarios personales, fotografías, grabaciones, ya sea de audio o de video, objetos como vasijas, armas, prendas de vestir, grafitis y toda clase de expresión artística, los documentos escritos de cualquier tipo, archivos, huellas, medidas de erosión y desgaste, etc. Siguiendo de esto, seguimos con la biografía e historias de vida. La biografía e historias de vida es otra forma de recolectar datos muy socorrida en la investigación cualitativa. En este caso puede ser individual, ya sea de un participante, un personaje histórico, o colectiva, una familia, un grupo de personas que vivieron durante un periodo y compartieron rasgos y vivencias. Después de esto, para realizar se suelen utilizar entrevistas en profundidad y revisión de documentos y artefactos personales e históricos. Siguiendo esto sería el análisis de los datos cualitativos asistido por computadora. En este caso yo te voy a mencionar algunos de algunas páginas o aplicaciones que puedes utilizar para el análisis de datos para que se te pueda facilitar un poco más, ¿verdad? Porque si lo haces ya todo manualmente puede llevar un poco más de trabajo y pues hoy en día con la tecnología que tenemos estas aplicaciones están diseñadas para darte un respaldo, un apoyo, ¿verdad? Al momento de realizar.
En este caso, pues en el proceso cuantitativo primero se recolectan todos los datos y luego se analizan, mientras que en la investigación cualitativa, que es el enfoque que estamos trabajando, no es así. Diversos autores en conjunto han identificado más de 20 tipos de análisis cualitativo. Te voy a mencionar unos cuantos. En este caso está el análisis de términos en contexto, el análisis de dominio, el análisis conversacional, el análisis de discurso, análisis de contenido cualitativo, análisis semiótico, análisis narrativo, lingüístico, argumentativo, etcétera. En este caso está la primera aplicación, que es atla.ti, el cual es bastante bueno y que lo utilizan hoy en día bastantes personas. Eh, Sin embargo, eh, hay otras opciones, ¿verdad? Así como la que sigue, que es Ethnograph, también está En Vivo y Decision Explorer. Y también los principales criterios de rigor de estas aplicaciones son la dependencia, la credibilidad y la transferencia. En este caso, estos rasgos surgen de aquellas aplicaciones que te mencioné, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos? También está la confirmación. En este caso, la dependencia es una especie de confiabilidad cualitativa, que la denominaron consistencia lógica. Considera que es equivalente más bien al concepto de estabilidad. También está la credibilidad, que también se le denomina como máxima validez y se refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes. La credibilidad tiene que ver también con tu capacidad para comunicar el lenguaje, pensamientos, emociones y puntos de vista de los participantes. También, como te mencionaba, está la transferencia o aplicabilidad de resultados. La transferencia, como investigador, el usuario o el lector es el que pregunta si puede aplicarse a su contexto. El investigador lo único que puede hacer es intentar mostrar su perspectiva sobre dónde y cómo encajan o embonan sus resultados en el campo de conocimiento de un problema analizando. También está la confirmación o confirmabilidad, que este criterio está vinculado a la credibilidad y se refiere a demostrar que has minimizado los sesgos y tendencias del investigador. Implica rastrear los datos en sus fuentes y explicitar la lógica que utilizaste para interpretarlos. En este caso también siguen los productos de análisis de datos. Serían las unidades de análisis, la categoría o códigos emanados de la codificación abierta, la frecuencia de presencia en las categorías, la agrupación de categorías en temas, relaciones entre categorías y temas en hipótesis. También está el proceso general de análisis de los datos. En este caso, pues se inicia con la recolección de datos. Siguiendo esto, se debe hacer la revisión de datos. Después de esto, la organización de datos, siguiendo también la preparación de los datos para el análisis, después la definición de la unidad de análisis, después la codificación abierta, siguiendo esto la descripción e ilustración de las categorías producidas, la codificación axial y codificación selectiva. De estas dos sale la generación de hipótesis y teoría resultante, y siguiendo esto la evaluación de la calidad. Bueno, ahí finalizamos el capítulo 13. Ahorita vamos a comenzar con el capítulo 14, que es la elección del diseño o abordaje de investigación en la ruta cualitativa. Primero que nada, pues hay que mencionar que las selecciones de diseño se dividen en 5. La primera sería la teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños fenomenológicos, diseños de investigación-acción. Ahorita te voy a explicar a profundidad cómo es que se trabaja cada uno. Vamos a comenzar con el diseños de la teoría fundamentada. La teoría fundamentada apareció en 1967 y fue propuesta por Barney Glaser y Anselm Strauss en su libro The Discovery of Grounded Theory. La teoría fundamentada es un diseño de investigación y un producto. El investigador produce una explicación o teoría al respecto de un fenómeno, proceso, acción o interacciones que se aplican a un contexto concreto y desde las perspectivas de diversos participantes. Sus diseños pueden ser sistemáticos y emergente. El diseño sistemático resalta el empleo de ciertos pasos en el análisis de los datos y está basado en el procedimiento de Corbin y Strauss. Incluye todas las clases de codificación revisadas en el capítulo anterior que habíamos hablado.
En el diseño emergente se efectúa la codificación abierta y de esta emergen las categorías, también por comparación constante, que las conectas entre sí y para producir teoría. Como investigador explicas la teoría y las relaciones entre categorías. La teoría proviene de los datos en sí, no está ubicada en clases de categorías. También te voy a mencionar algo adicional, que un tercer diseño más reciente es el constructivista. Con este se busca ante todo enfocarse en los significados provistos por los participantes del estudio. Se interesan más por considerar las visiones, creencias, valores, sentimientos e ideologías de las personas y en cierto modo se critica el uso de ciertas herramientas. También están en los procedimientos de la teoría fundamentada, la codificación abierta, y la codificación axial, la codificación selectiva y la generación de teoría. Estas se utilizan para construir teorías donde no las hay. Siguiendo esto, toca el diseño etnográfico. Los diseños etnográficos pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales, ya sean grupos, comunidades, culturas y sociedades, así como producir interpretaciones profundas y significados culturales, obviamente desde la perspectiva punto de vista de los participantes nativos. También analizan los elementos simbólicos produciendo categorías y temas culturales. Sus diseños específicos pueden ser principalmente realistas o mixtos. Los críticos, clásicos, macroetnográficos, microetnográficos, estudio de casos culturales y metaetnografía. Te voy a mencionar que se basa cada uno. Los diseños realistas o mixtos recolectas los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, del sistema social sobre ciertas categorías. Los diseños clásicos, el investigador está interesado en estudiar grupos marginados para contribuir a resolver el problema de injusticia e inequidad y frecuentemente pretende esclarecer la situación de los participantes relegados con fines de denuncia. Los diseños los anteriores eran críticos, estos son los clásicos. Con estos diseños consideras a toda cultura en conjunto y analizas posiciones ideológicas y cuestiones explícitas e implícitas. Asimismo, consideras casos típicos de la cultura y excepciones, contradicciones y sinergias. También están los diseños macroetnográficos que te mencioné. En este caso, pues su objetivo es la descripción e interpretación de sistemas sociales y complejos. Están los diseños microetnográficos que se centran en un aspecto de la cultura o situación social concreta. Los estudios de casos culturales se consideran una unidad en función de toda la cultura, desde su historia y evolución hasta todos sus subsistemas. También está la metaetnografía, que es la revisión de varios estudios etnográficos para encontrar patrones. Después de esto tocan los diseños narrativos. Los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones, interacciones a través de las vivencias contadas por quienes lo experimentaron. Se centran en narrativas entendidas como historia de participantes, relatadas o proyectadas y registradas en diversos medios que describen un evento o un conjunto pues, de eventos conectados cronológicamente. Las narrativas pueden referirse a las biografías o historias de vidas de personas o grupos, ya sea un líder histórico, un asesino en serie o como un individuo común. Después de esto, sus tipos, como te mencionaba, pueden ser tópicos, biográficos y autobiográficos. Los tópicos van enfocados en una temática, sucesos o fenómeno. Los biográficos en una persona, grupo o comunidad, sin incluir la narración en vivo de los participantes, ya sea porque fallecieron o no recuerdan la causa de su edad avanzada o enfermedad o son inaccesibles. Y los autobiográficos es de una persona, grupo, comunidad, incluyendo testimonios orales de los actores participantes. También integran las diferentes narrativas o historias de una narrativa general. Después de esto seguimos con los diseños fenomenológicos. Como se dice, la fenomenología es una filosofía y un enfoque y un diseño de investigación. Su origen se remonta al matemático Edmund Husserl y se puede adquirir diversas variantes. La diferencia entre el diseño narrativo y el diseño fenomenológico es que el primero se enfoca en la conexión o sucesión de eventos.
También en ocasiones el objetivo específico es descubrir el significado de un fenómeno para varias personas. El fenómeno también se identifica desde el planteamiento del problema y puede ser tan variado como la amplia experiencia humana. También se pueden comparar con similitudes y diferencias entre las experiencias de los participantes respecto al fenómeno considerado e integran una experiencia general común. Como te mencionaba, sus enfoques pueden ser fenomenología hermenéutica y fenomenología empírica. La fenomenología hermenéutica se concentra en la interpretación de la experiencia humana y los textos de la vida. No sigue reglas específicas, pero considera que es producto de la interacción dinámica entre las siguientes actividades de indagación, ya sea concebir, estudiarlo o descubrir categorías, describirlo, interpretarlo, etc. Y la fenomenología empírica se enfoca menos en la interpretación del investigador y más en describir las experiencias de los participantes. Después de esto tenemos el diseño de la investigación-acción. La finalidad de la investigación-acción es comprender y resolver problemas específicos de una colectividad vinculadas a un ambiente, frecuentemente aplicando la teoría o mejores prácticas de acuerdo con el planteamiento. También se concentra en resolver problemáticas de diferentes índoles. Están basados en bases cíclicas, una espiral de identificación de la problemática. Las perspectivas del diseño de investigación-acción sería visión técnico-científica, la visión deliberativa y la visión emancipadora. Te voy a mencionar de qué se trata cada uno. La visión técnico-científica es la perspectiva que fue la primera en términos históricos, ya que parte del fundador de la investigación-acción, Kurt Lewin. Su modelo consiste en un conjunto de decisiones en espiral, las cuales se basan en ciclos repetidos de análisis para conceptualizar y redefinir el problema una y otra vez. Así la investigación-acción se integra con fases frecuenciales de acción: planificación, identificación de hechos, análisis, implementación y evaluación. La visión deliberativa se enfoca principalmente en la interpretación humana, la comunicación interactiva, la deliberación, la negociación y la descripción detallada. Le incumben los resultados, pero sobre todo el proceso mismo de la investigación-acción. La visión emancipadora, su objetivo va más allá de resolver problemas o desarrollar mejoras a un proceso. Pretende que los participantes generen un profundo cambio social por medio de la investigación. El diseño no solo cumple funciones de diagnóstico y la producción de conocimientos, sino que crea conciencia entre los individuos sobre sus circunstancias sociales y la necesidad de mejorar su calidad de vida. También sus enfoques de implementación son el práctico y participativo. El práctico más que todo sería así como la teoría, que tienes que estar viendo en qué se basa cada uno. El participativo ya es como que más activo, ya tienes que estar realizando otras actividades como lo menciona su nombre. Eso sería todo en la presentación. Bueno, hemos finalizado con la presentación y a la vez con el video, pero sin antes no despedirme de ustedes. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido más de algo de cómo se componen estos dos capítulos de la metodología de la investigación. Vuelvo a decirte de que no pude meter literalmente toda la información que se compone de estos capítulos porque es demasiado extenso. Entonces si hubiera metido toda esa info, el video tardaría aproximadamente 1 hora y media o 2 horas. Así que te recomendaría que le des una leída. Así que pues me despido de ustedes en un próximo video. Hasta luego.